Un agujero negro es una región del espacio donde la materia ha sido comprimida hasta tal extremo que su gravedad se vuelve incontenible. No metafóricamente incontenible, sino literalmente, la velocidad que necesitarías para escapar de su atracción gravitatoria supera la velocidad de la luz. Y puesto que nada en el universo puede ir más rápido que la luz, nada puede salir. Ni materia, ni radiación, ni información. El punto de no retorno tiene nombre: horizonte de sucesos. Crúzalo, y desapareces del universo observable para siempre. Aquí hay algo que vale la pena destacar porque la intuición nos falla. Un agujero negro no es un agujero en el sentido coloquial, no es un vacío. Es todo lo contrario. Es la concentración más extrema de masa que puede existir. Y esa masa deforma el espacio-tiempo a su alrededor, de maneras que la relatividad general de Einstein predijo con extraordinaria precisión décadas antes de que pudiéramos verificarlo observacionalmente. Los agujeros negros vienen en categorías. Los estelares, los más comunes, nacen cuando estrellas masivas agotan su combustible nuclear y colapsan bajo su propio peso. Si el núcleo resultante supera aproximadamente 3 masas solares, la presión de los electrones y hasta la de los neutrones no alcanza para detener el colapso, y el resultado es un agujero negro de entre 3 y 100 masas solares. Solo en la Vía Láctea se estima que hay millones de estos cadáveres estelares a la deriva. Y luego están los gigantes, los agujeros negros supermasivos. Estos monstruos acechan en los núcleos de casi todas las galaxias grandes, incluyendo la nuestra. Comienzan en 100.000 masas solares y se extienden hasta miles de millones. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea, bautizado Sagitario A estrella, tiene aproximadamente 4,3 millones de veces la masa del Sol. Su horizonte de sucesos cabría dentro de la órbita de Mercurio. Para ser un agujero negro supermasivo es relativamente modesto. Cuando estos objetos superan los 10.000 millones de masas solares, los científicos adoptan un término diferente: agujeros negros ultramasivos. O, en los casos más extremos, estupendamente grandes. Aquí surge la pregunta obvia: si un agujero negro no emite luz, si es por definición negro, ¿cómo lo encontramos? La respuesta está en el caos que genera a su alrededor. Cuando un agujero negro activo devora material circundante, ese material no cae directamente hacia adentro. La conservación del momento angular lo obliga a formar un disco de acreción, una estructura plana y giratoria de gas y polvo que espirala lentamente hacia el interior. La fricción dentro de ese disco calienta la materia a decenas de millones de grados, y a esas temperaturas emite radiación de enorme intensidad abarcando todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Estos son los cuásares, los objetos más luminosos del universo observable. Un cuásar activo puede brillar con la intensidad de cientos de billones de soles, visible desde el extremo opuesto del cosmos. Muchos de estos sistemas también generan jets astrofísicos, columnas de plasma concentrado que se disparan desde los polos del agujero a velocidades relativistas, extendiéndose durante miles o incluso millones de años luz. Son como faros cósmicos que los radiotelescopios pueden detectar a distancias casi incomprensibles. Para los agujeros negros inactivos, los que no están comiendo, la estrategia es diferente. Observamos las estrellas que los rodean. Si vemos estrellas orbitando a miles de kilómetros por segundo alrededor de un punto aparentemente vacío, algo masivo y compacto tiene que estar allí. Calculamos la masa a partir de la dinámica estelar, igual que se deduce la masa del Sol observando cómo orbita la Tierra. Fue exactamente así como confirmamos la presencia de Sagitario A asterisco en el centro de nuestra galaxia.
Hay otro método, el lensing gravitacional. Einstein predijo que la materia curva el espacio-tiempo, y esa curvatura dobla la luz que pasa cerca. Un objeto extremadamente masivo actúa como una lente cósmica, distorsionando y amplificando la imagen de fuentes de luz ubicadas detrás de él. Cuando observamos arcos de luz perfectamente curvados o anillos completos alrededor de galaxias, estamos viendo la firma de masas titánicas que doblan la geometría del cosmos a su paso. Y desde 2015 tenemos una herramienta completamente nueva, la detección de ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros se fusionan, el evento libera más energía en fracción de segundo que la combinación de todas las estrellas del universo observable en ese instante. Pero casi toda esa energía sale en forma de ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz. El detector LIGO y sus colaboradores pueden captar estas perturbaciones, revelando fusiones que ocurrieron hace miles de millones de años. En 2019, el Telescopio de Horizonte de Sucesos, una red coordinada de radiotelescopios distribuidos por todo el planeta que efectivamente convierte a la Tierra entera en un telescopio del tamaño de un continente, capturó la primera imagen directa de un agujero negro, la sombra del agujero central de la galaxia M87. Era un anillo de fuego naranja rodeando una oscuridad perfecta, coincidiendo con precisión extraordinaria con las predicciones de la relatividad general. En 2022, el mismo equipo publicó la imagen de Sagitario A*. Estas no son fotografías convencionales, sino reconstrucciones a partir de datos de interferometría de muy larga base, pero representan información real que el universo nos envió y que confirma nuestra comprensión teórica. Sin embargo, debemos ser honestos sobre las limitaciones. Cuanto más lejos está un agujero negro, más difícil es medir su masa con precisión. Para los objetos más extremos que vamos a explorar, las mediciones son estimaciones basadas en modelos indirectos. Algunas cifras han sido revisadas drásticamente a lo largo de los años. Hay incertidumbres considerables. Pero con esa advertencia en mente, aquí están los 5 candidatos más colosales que hemos encontrado. Holmberg 15A, el caníbal cósmico. Nuestro viaje comienza a 700 millones de años luz de distancia, en la constelación de Cetus. Allí, en el corazón del cúmulo de galaxias Abell 85, reside Holmberg 15A, una galaxia elíptica gigante que ostenta uno de los agujeros negros mejor estudiados en esta categoría extrema. Su masa está estimada en aproximadamente 40.000 millones de masas solares. Para calibrar esa cifra, es casi 10.000 veces más masivo que Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de toda nuestra galaxia. Su horizonte de sucesos se extiende más allá de lo que sería la órbita de Neptuno, repetida docenas de veces. La luz tardaría días en cruzarlo de lado a lado. Pero lo verdaderamente fascinante no es el tamaño, sino la historia que lo explica. Holmberg 15. A es un caníbal cósmico que ha alcanzado este tamaño devorado galaxias durante miles de millones de años. Como galaxia más brillante del cúmulo, se sitúa en el punto focal gravitacional del sistema. Las galaxias circundantes, irresistiblemente atraídas, caen en espiral hacia ella. Y cada galaxia que se fusiona lleva en su núcleo su propio agujero negro supermasivo. Cuando dos agujeros negros se acercan, no se repelen ni se ignoran. Comienzan a orbitar mutuamente, y esa órbita decae lentamente mientras el sistema emite ondas gravitacionales. Finalmente, sus horizontes de sucesos se tocan y se fusionan en un único objeto más masivo. Este proceso se repitió docenas, quizás cientos de veces en Holmberg 15A.
Cada fusión añadía masa al monstruo central en un efecto bola de nieve de escala cósmica. La evidencia de esta historia violenta está escrita en la morfología de la propia galaxia. Holmberg 15A. A tiene un núcleo difuso inusualmente grande. Una región donde las estrellas han sido dispersadas y desplazadas por el caos gravitacional de múltiples colisiones de agujeros negros. Este vaciado del núcleo es la firma que los astrónomos buscan como indicador de fusiones pasadas. No es especulación, es la cicatriz dejada por siglos de violencia cósmica. Una nota histórica relevante. Estimaciones tempranas situaban la masa de Holmberg 15A en 300.000 millones de masas solares o más. Las mediciones refinadas de 2019, usando modelos dinámicos estelares más sofisticados, redujeron esa cifra a los 40.000 millones actuales. Es un recordatorio de lo difícil que es medir estos objetos y de cómo nuestra comprensión evoluciona con mejores datos. IC 1101, el emperador galáctico. Viajamos ahora 1100 millones de años luz hacia el cúmulo de Abell 2029, donde encontramos IC 1101. Durante mucho tiempo considerada la galaxia más grande conocida en el universo observable. Las mediciones más recientes han revisado su tamaño hacia abajo respecto a las estimaciones originales, pero no cabe duda de que sigue siendo una estructura absolutamente colosal. Una galaxia elíptica supergigante con un diámetro que en algunos modelos se extiende más de 6 millones de años luz. Nuestra Vía Láctea cabría dentro de ella más de 60 veces. Y en el centro de este imperio galáctico habita un agujero negro de aproximadamente 40.000 millones de masas solares, comparable en masa al de Holmberg 15A. Su horizonte de sucesos se extiende más allá de la órbita de Neptuno multiplicada por decenas. Lo que lo distingue no es solo su tamaño, sino su contexto. Es el agujero negro de una de las estructuras más dominantes que el universo ha producido. IC 1101 tiene un bulbo galáctico central de proporciones extraordinarias, con un radio de aproximadamente 13.500 años luz. Hay una relación bien establecida en astronomía entre el tamaño del bulbo de una galaxia y la masa de su agujero negro central. Cuanto más masivo el bulbo, más masivo el agujero negro. IC 1101 lleva esta correlación a su expresión más extrema. El agujero negro no está durmiendo. Actualmente produce chorros de radiación de alta energía que se propagan hacia afuera a través del espacio circundante. Esta actividad es el resultado directo de materia cruzando el horizonte de sucesos. La energía potencial gravitacional se convierte en radiación de acuerdo con los principios más básicos de la física. El calor y la radiación que emite son tan intensos que mantienen el gas circundante a temperaturas demasiado altas para colapsar y formar nuevas estrellas, suprimiendo efectivamente la formación estelar en toda la región central. IC 1101 es una galaxia anciana. Su población estelar consiste principalmente en estrellas viejas, rojas y amarillas. La formación de nuevas estrellas es prácticamente inexistente. El gas disponible se ha agotado o está demasiado caliente para colapsar. IC 1101 representa un estado final de la evolución galáctica. Un sistema maduro que ha consumido y absorbido cientos de galaxias durante miles de millones de años y ahora, en silencio relativo, preside un cementerio de mundos. El agujero negro en su centro es el testimonio de toda esa historia acumulada. S50014 más 81. La paradoja del tiempo. Ahora nos adentramos en territorio verdaderamente perturbador, no solo por el tamaño del objeto en cuestión, sino por cuándo existió. S50014 más 81
Es uno de los cuásares más luminosos jamás descubiertos y uno de los agujeros negros más antiguos que conocemos. Su masa estimada ronda los 40.000 millones de masas solares, comparable a los anteriores. Pero lo que hace a este objeto genuinamente desconcertante es que se formó hace menos de 2.000 millones de años después del Big Bang. Detente un momento en esa cifra. El universo tiene 13.800 millones de años. Cuando la luz que hoy observamos de ese 500, 14 más 8, 1 comenzó su viaje, el cosmos tenía apenas el 15% de su edad actual. Las primeras estrellas habían comenzado a encenderse hacía relativamente poco. Las galaxias modernas aún no existían en sus formas actuales. Y sin embargo, ahí estaba ya un agujero negro con la masa de 40.000 millones de soles. El problema no es solo filosófico, es matemático. Los agujeros negros crecen a una tasa limitada por lo que se conoce como el límite de Eddington. Existe una luminosidad máxima que un objeto acretante puede alcanzar antes de que la presión de radiación supere la gravedad y expulse el material antes de que pueda caer dentro. Si alimentas un agujero negro a esta tasa máxima sin parar, ¿cuánto tiempo necesitas para llegar a 40.000 millones de masas solares? Según nuestros modelos actuales, más tiempo del que el universo tenía disponible. Las dimensiones físicas de ese 5,014 más 81 son de vértigo. El diámetro estimado de su horizonte de sucesos alcanza unos 240.000 millones de kilómetros. Su sombra es 40 veces mayor que toda la órbita de Plutón alrededor del Sol. Y su brillo como cuásar activo era de 300 billones de veces la luminosidad del Sol, aproximadamente 25.000 veces más brillante que toda la Vía Láctea. ¿Cómo pudo formarse tan rápido? Los astrónomos han propuesto varias hipótesis. Una posibilidad es el colapso directo. En lugar de formarse una estrella primero y luego colapsar en agujero negro, una nube de gas primordial especialmente masiva podría haberse colapsado directamente en un agujero negro de miles o millones de masas solares, saltando la fase estelar por completo. Esto le daría una ventaja enorme desde el principio. Otra posibilidad involucra acreción a tasas super Eddington, en periodos específicos, algo que los modelos más recientes están comenzando a contemplar como físicamente plausible bajo ciertas condiciones. Lo que ese 50014 más 81 nos dice, fundamentalmente, es que nuestra comprensión de cómo crecen los agujeros negros en el universo temprano está incompleta. Hay algo que no estamos viendo todavía. Y esa incomodidad científica, esa tensión entre lo que observamos y lo que predecimos, es exactamente donde el conocimiento avanza. TON 618. En el límite de lo posible. Viajamos ahora más de 10.000 millones de años luz al pasado, a una época en que el universo tenía menos de una cuarta parte de su edad actual. Allí se encuentra TON 618, un cuásar que durante años ostentó el título de agujero negro más masivo jamás descubierto. Con una masa estimada de entre 60 y 66.000 millones de masas solares, TON 618 contiene más masa que la suma de las estrellas de cientos de galaxias como la nuestra. El horizonte de sucesos de TON 618 tiene un diámetro de aproximadamente 390.000 millones de kilómetros, 40 veces la distancia del Sol a Neptuno. Un rayo de luz tardará semanas en cruzarlo. Y sin embargo, a pesar de estar a más de 10.000 millones de años luz, podemos detectarlo porque su luminosidad es simplemente inimaginable. 300 billones de veces la del Sol. La historia de su descubrimiento es reveladora sobre cómo avanza la ciencia. TON 618 fue observado por primera vez
En 1957, durante un relevamiento fotográfico del cielo. Durante más de una década, los astrónomos pensaron que era simplemente una estrella azul tenue en nuestra propia galaxia. En 1970, los datos de radio revelaron la verdad. No era una estrella cercana. Era uno de los cuásares más distantes y potentes del universo observable. Y lo que parecía un puntito insignificante en una placa fotográfica era en realidad un evento de escala cósmica ocurriendo cuando el universo era joven. Cuando los espectroscopistas analizaron en detalle la luz de TON 618, encontraron líneas de emisión ensanchadas por el movimiento Doppler de materia viajando a más de 7.000 km por segundo alrededor del agujero negro. Solo un objeto de masa extraordinaria podía mantener material orbitando a esas velocidades. Las temperaturas y velocidades del espectro solo podían ser producidas por un agujero negro de proporciones incomprensibles. Aquí hay un detalle físico importante. Existe un límite teórico para el tamaño máximo que un agujero negro activo puede alcanzar. Cuando el disco de acreción se vuelve suficientemente masivo, comienza a fragmentarse y a formar estrellas. Esas estrellas producen radiación que a su vez calienta y dispersa el gas disponible, cortando la alimentación del agujero negro. Este mecanismo de retroalimentación sugiere un techo aproximado de entre 50 y 60.000 millones de masas solares para agujeros negros acretantes activos. TON 618 parece estar presionando exactamente contra ese límite. Es como si estuviéramos observando un objeto en el umbral de lo que la física permite. Cabe señalar que estimaciones iniciales situaban a TON 618 en hasta 66.000 millones de masas solares, pero mediciones más recientes lo revisan hacia abajo, en torno a 40 a 60.000 millones. Incluso con estas revisiones, sigue siendo un objeto de categoría única. Y durante años fue el campeón indiscutido. Pero no el último. Batsi. Fénix A, el último titán. Nuestro destino final está a 8.500 millones de años luz de distancia, en el corazón del cúmulo de la Fénix. Una estructura que contiene aproximadamente 1 millar de galaxias bañadas en radiación. En el centro de esta metrópolis cósmica, Jenkins se encuentra Fénix A, la galaxia más brillante del cúmulo, y dentro de su núcleo reside lo que puede ser el agujero negro más masivo del universo observable. Un objeto con una masa estimada de 100.000 millones de masas solares. 100.000 millones de masas solares. Es 25.100 veces más masivo que Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de toda nuestra galaxia. Su horizonte de sucesos se extiende 590.000 millones de kilómetros, equivalente a 3.900 unidades astronómicas. La distancia del Sol a Plutón es de 40 unidades astronómicas. Fénix A tiene un horizonte de sucesos casi 100 veces mayor que eso, y sigue creciendo. Fénix A acumula aproximadamente 60 masas solares cada año, más de una masa solar completa cada semana, añadida a este objeto que ya supera la comprensión humana. Para ponerlo en perspectiva, mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras duermes, Fénix A ha engullido decenas de masas solares adicionales. Es un proceso que lleva ocurriendo desde que el universo era joven y que aún no ha terminado. ¿Cómo llegó a este tamaño? Los científicos creen que Fénix A fue forjado en el crisol del universo temprano, cuando las colisiones galácticas eran mucho más frecuentes y el gas primordial más abundante.
múltiples agujeros negros supermasivos confluyeron en una serie de fusiones cataclísmicas que se retroalimentaron durante miles de millones de años. En ese sentido, Fénix A no es simplemente un agujero negro grande. Es el resultado final acumulado de docenas o centenas de eventos de fusión. La suma de incontables tragedias cósmicas condensada en un único punto de singularidad. La evidencia de su violencia pasada está inscrita en el espacio circundante. Hace aproximadamente 100 millones de años, Fénix A sufrió una erupción colosal, uno de los eventos más energéticos jamás detectados en el universo. El outburst excavó cavidades gigantescas en el gas caliente circundante, cada una de ellas con centenares de miles de años luz de diámetro, desplazando billones de masas solares de material. Estas cavidades, visibles en rayos X, son las cicatrices de una explosión que ocurrió cuando los dinosaurios aún caminaban por la Tierra, pero cuya luz solo ahora alcanza nuestros telescopios. El tiempo y la distancia son tan vastos que observar el cosmos es necesariamente observar el pasado. Aquí es donde la honestidad científica nos obliga a ser precisos. La estimación de 100.000 millones de masas solares para Fénix A proviene de modelos indirectos, no de mediciones directas del movimiento estelar en su entorno inmediato. El objeto está muy lejos y es extremadamente difícil de caracterizar con precisión. Algunos modelos alternativos sugieren que su masa real puede ser más cercana a 40.000 millones de masas solares, lo que lo situaría en el mismo rango que los demás objetos de esta lista. La incertidumbre es genuina. Pero incluso en el escenario conservador, Fénix A sigue siendo un objeto de magnitud extraordinaria. Y la naturaleza de las erupciones que hemos observado en el cúmulo de la Fénix sugiere una fuente de energía de escala verdaderamente extrema. La balanza de la evidencia, por ahora, apunta a Fénix A como nuestro candidato principal para el título de objeto más masivo del universo observable. Estamos en una era dorada de la astronomía de agujeros negros, y lo que sabemos hoy es apenas el comienzo. Varios proyectos actualmente en desarrollo o en fases avanzadas de planificación van a transformar radicalmente nuestra capacidad de estudiar estos objetos en los próximos años. El telescopio espacial James Webb, en operación desde 2022, ya está detectando galaxias en las etapas más tempranas del universo y revelando agujeros negros activos en épocas en que el cosmos era apenas una fracción de su edad actual. Cada nueva observación profunda añade datos cruciales al rompecabezas de cómo estos monstruos crecieron tan rápido. Los primeros resultados de Webb ya han generado sorpresas. Galaxias más masivas de lo esperado en épocas muy tempranas, lo que sugiere que la formación estelar y el crecimiento de agujeros negros en el universo primitivo procedió de maneras que nuestros modelos actuales no predicen completamente. En Tierra, el telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en Chile, tendrá un espejo primario de 39 metros de diámetro, más del triple que cualquier telescopio Opus-C óptico existente. Su resolución angular le permitirá resolver la dinámica estelar en los entornos inmediatos de agujeros negros en galaxias más distantes que las accesibles hoy, permitiendo mediciones directas de masa en objetos que actualmente solo podemos caracterizar indirectamente. Y en el espacio, LISA, el interferómetro espacial de ondas gravitacionales previsto para los años 2030, consistirá en 3 naves espaciales separadas por millones de kilómetros, formando un triángulo gigante capaz de detectar ondas gravitacionales de baja frecuencia producidas por la fusión de agujeros negros supermasivos. Mientras LIGO detecta fusiones de agujeros negros estelares, LISA será sensible a las colisiones de monstruos como los que hemos discutido hoy. Cada fusión de agujeros negros ultramasivos producirá una señal detectables meses o años antes del evento final,
permitiéndonos anticipar y estudiar estas catástrofes cósmicas. También hay esfuerzos para mejorar el telescopio de horizonte de sucesos, añadiendo más estaciones en ubicaciones como el espacio orbital terrestre bajo, lo que mejoraría dramáticamente la resolución y permitiría capturar no solo imágenes estáticas, sino películas del comportamiento del plasma en el entorno inmediato del horizonte de sucesos. Ver cómo se mueve ese material, cómo pulsa, cómo varía en tiempo real, proporcionaría información directa sobre la física de la acreción en condiciones extremas. La pregunta de si existe un agujero negro más masivo que Phoenix A, o si los 100.000 millones de masas solares representan verdaderamente el límite del universo observable, solo podrá responderse con estos instrumentos del futuro. Contemplar estos 5 titanes no es simplemente maravillarse ante los grandes números. Cada uno de ellos nos obliga a hacernos preguntas fundamentales sobre cómo funciona el cosmos. El primero, ¿qué limita el crecimiento de un agujero negro? Hemos visto que existe un mecanismo de retroalimentación que pone un techo aproximado al tamaño que puede alcanzar un agujero negro activo. TON 618. Y los demás parecen estar operando cerca de ese límite. Si los modelos son correctos, no deberíamos encontrar agujeros negros activos mucho más masivos que estos. Pero Phoenix A, si su masa real supera los 100.000 millones de masas solares, desafiaría esa predicción. Las futuras observaciones serán decisivas. El segundo, ¿cómo crecen tan rápido en el universo temprano? Objetos como S50014+81 muestran que en épocas muy tempranas del cosmos existían ya agujeros negros de masas colosales. Los modelos convencionales de crecimiento por acreción tienen dificultades para explicarlo. El colapso directo de nubes de gas, la fusión temprana de múltiples agujeros negros de masa intermedia o tasas de acreción super-Eddington bajo condiciones específicas son hipótesis activas. Este es uno de los problemas más abiertos de la cosmología contemporánea. El tercero, ¿cómo influyen los agujeros negros en la evolución de las galaxias? Hemos visto cómo los agujeros negros en Mashba-Alila C 1101 y el cúmulo de la Fénix emiten energía suficiente para calentar el gas circundante y suprimir la formación estelar en regiones enormes. Esta retroalimentación entre el agujero negro y su galaxia huésped parece ser un mecanismo regulador fundamental en la evolución cósmica. Los agujeros negros no solo habitan las galaxias, sino que en buena medida las moldean. Y luego está la pregunta que subyace a todas las demás. ¿Qué hay dentro? Una vez que cruzas el horizonte de sucesos, la relatividad general predice que el colapso continúa sin nada que lo detenga hasta una singularidad, un punto de densidad infinita donde las ecuaciones dejan de funcionar. Pero las ecuaciones que dejan de funcionar no describen la realidad, describen los límites de nuestra teoría. La física cuántica, que describe con precisión extraordinaria el comportamiento de las partículas subatómicas, no puede aplicarse directamente en las condiciones extremas del interior de un agujero negro usando las herramientas actuales. La fusión de la relatividad general y la mecánica cuántica en una teoría unificada de la gravedad cuántica sigue siendo el desafío teórico más ambicioso de la física. Y los agujeros negros son el laboratorio natural donde esa teoría será finalmente necesaria. Hay algo profundamente humano en el acto de encontrar estos monstruos. Somos seres que vivimos en la superficie de una roca de tamaño medio, orbitando una estrella de tamaño medio en el brazo exterior de una galaxia de tamaño medio. Y sin embargo, con telescopios que caben en observatorios,
con ecuaciones que caben en pizarrones, con redes de colaboración científica distribuidas por todo el planeta, hemos sido capaces de identificar objetos a 10.000 millones de años, luz de distancia cuya masa equivale a decenas de miles de millones de soles. Carl Sagan solía decir que somos polvo de estrellas contemplándose a sí mismo. Hay algo igualmente poético en este caso. Somos átomos forjados en el interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años, organizados en configuraciones suficientemente complejas como para detectar los límites más extremos de la gravedad en el universo observable. La escala es apabullante en ambas direcciones. La pequeñez de nuestros instrumentos frente a los objetos que estudian, y al mismo tiempo la enormidad de lo que esos instrumentos han logrado revelar. Que una red de antenas distribuidas en un planeta del tamaño de una mota de polvo cósmico pueda fotografiar el horizonte de un agujero negro a 50 millones de años luz es, en cualquier escala de valoración razonable, extraordinario. Phoenixa está a 8.500 millones de años luz, pero está ahí, y lo sabemos. Ese saber, en un cosmos tan vasto y tan indiferente, es una hazaña que merece ser celebrada. Cada vez que apuntamos un telescopio hacia el cielo nocturno, no estamos solo mirando hacia afuera, estamos mirando hacia atrás en el tiempo, hacia el origen de todo. Y en ese pasado remoto, estos titanes nos esperaban, silenciosos y absolutamente inmensos, guardando los secretos de cómo el universo construyó su arquitectura más extrema. El universo tiene 13.800 millones de años. Lleva toda su historia construyendo estos objetos, fusionando galaxias, colisionando agujeros negros, acumulando masa en puntos cada vez más densos y masivos. Y nosotros, en el instante infinitesimal que representamos en esa historia, hemos encontrado la manera de verlos, de medirlos, de entender, al menos en parte, cómo llegaron a ser lo que son, y de hacernos las preguntas correctas sobre lo que aún no comprendemos. Eso es ciencia, y es quizás la mejor cosa que hacemos como especie.